en honor a ellos, ¿verdad? Y para que no terminemos tan tarde este viernes tan lindo. Entonces, les damos la bienvenida a todos los presentes de la comisión directiva a una reunión científica más, la última del año. En este caso vamos a hablar de un tema que a todos nos apasiona, que es la insuficiencia cardíaca. Vamos a estar hablando en la noche de hoy y mañana, toda la mañana, de esta patología que, como les digo, es una de las más importantes dentro de la cardiología. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes, a los socios que nos están viendo por el canal Zoom de la sociedad. Quiero agradecer a todos los expositores, a los panelistas. Quiero agradecer también a todas las sociedades amigas que nos auspician siempre. Y agradecer también, por supuesto, al laboratorio Adium, que nos da este lugar tan lindo, ¿verdad? Y que nos recibe tan bien con esta recepción que vamos a tener, a que tenemos ahora y vamos a tener al final de esta magnífica noche. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la moderadora, a la directora de nuestro Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, la doctora Karina Escabeño. Adelante. Buenas noches a todos, gracias por venir. Así estamos culminando el año, entonces organizamos una actividad de insuficiencia cardíaca, esperemos que sea del agrado de todos. Vamos a comenzar hablando de enfermedad renal crónica aliada o enemiga a la prevención de la insuficiencia cardíaca. Va a ser presentada por el doctor Juan Acosta. Muchas gracias al doctor por venir. Él es nefrólogo, especialista en nefrología y en diabetología, médico cirujano, docente de grado y posgrado. Adelante. Gracias. Pero, bueno. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de un tema que normalmente lo vemos en conjunto, ¿no es cierto? Sabemos que el paciente es un todo y a veces tenemos que tomar decisiones y estas decisiones vamos a tratar de hacerlas un poco más llevaderas, porque una cosa dicen los libros, pero la vida real del paciente en el consultorio, el paciente en internación es bastante estresante muchas veces. Cuando me preguntaron acerca o vi el título, realmente me llamó la atención, ¿verdad? Porque aliado enemiga en la prevención de la insuficiencia cardíaca. Sabemos que, por supuesto, cuando hay un problema renal, tenemos una solución. Nos gusta o no, tenemos la diálisis, pero como siempre le digo a los pacientes, cuando evidentemente hay un problema cardíaco, lastimosamente no hay para dializar el corazón, ¿no es cierto? Entonces, creo que en este contexto estaremos más como aliados que otra cosa. Para poner en contexto, sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de todas nuestras poblaciones mayormente y la renal no queda acentuada. Entonces, vemos que evidentemente, si comparamos con otras poblaciones como la patología oncológica u otras causas, ¿no es cierto? Los riñones están ahí siempre presentes para tratar de hacer un poco más llevadero la situación. Cuando hablamos de pacientes, siempre nos enfocamos mucho en pacientes con diabetes, sin diabetes, discriminamos un poco y vamos viendo que aquellos pacientes que no portan diabetes tienen un mejor pasar, ¿no es cierto?, en esta vida, tienen menores síntomas tal vez, pero sin embargo, cuando vamos sumando evidentemente la diabetes y cuando va apareciendo a lo largo de todos estos años, vemos que ese pasar no es tan pasar y que va acortando la vida de nuestros pacientes. En 6 años aproximadamente, un paciente que porte diabetes, evidentemente es algo que va restando su calidad de vida. Si sumamos diabetes y otras causas, ¿no es cierto? Vamos viendo entonces que ya son 12 años menos que va a tener una buena calidad de vida o calidad de vida en sí. Y por otro lado, si sumamos la diabetes y la enfermedad renal crónica, vemos que ya estamos acortando 16 años prácticamente de sobrevida. Entonces, tenemos pacientes complejos con múltiples factores que tenemos que tratar. Y si le sumamos nuevamente a la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Vemos que esa sobrevida media a partir del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es de 4 años solamente. Entonces, es un escenario bastante tétrico muchas veces. Y nuevamente vamos viendo que ese desorden metabólico, que es la mayoría de las veces las que complican, ¿no es cierto?, el componente, causa estragos no solamente en el corazón, sino también en el riñón. Vemos que 20 a 40% de los pacientes con diabetes van a desarrollar enfermedad renal crónica y lastimosamente veíamos que eso ya estaba acortando por lo bajo 12 años de la vida posible o la calidad o los años de vida que teníamos. Entonces, sin embargo, hoy por hoy vamos
buscando otras estrategias alternativas para tener la cardioprevención o la, ¿por qué no?, la cardionefroprevención. Bueno, como marco introductorio entonces, vemos que la enfermedad renal crónica es frecuente, por supuesto, en pacientes con insuficiencia cardíaca y que eso va variando dependiendo de los distintos tratamientos que tenemos. En el país contamos con todos los tratamientos. Tenemos justamente el tratamiento conservador, por supuesto. También tenemos el tratamiento de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y a lo que yo me dedico, que es el trasplante renal. Entonces, fíjense que por regla o la mejor de todas estas situaciones, o el mejor escenario posible, es el trasplante renal, el que permite realmente mejorar la condición o la calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, esa no es una realidad satisfactoria. ¿Por qué? Porque probablemente la educación es uno de los principales problemas. Nosotros mismos no educamos a nuestros pacientes o no hablamos al respecto. Entonces no puedo pretender que doña Paula, que viene allá del bañado, pretenda o entienda que es un trasplante o que es una donación o que es un acto de amor. Estamos, siempre es muy difícil eso. Lo que más tenemos lastimosamente es la hemodiálisis, ¿no es cierto? En el mundo también. Y ahora está sumando la diálisis peritoneal. Entonces, ¿pero qué pasa con estos contextos? Que evidentemente empeora la calidad de vida de mi paciente y la insuficiencia cardíaca necesariamente repercute mucho más en esta población. Y vamos viendo, si hablamos de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que va llevando evidentemente a una falla renal crónica, vemos que tenemos varios factores: la sobrecarga de presión, la sobrecarga de volumen, la cardiopatía isquémica o no isquémica, ¿no es cierto? O, ¿por qué no?, ya estamos en un estadio 5 terminal, que es la cardiopatía urémica, que es otro escenario bastante tétrico y que lastimosamente muchas veces va más allá de lo que podamos hacer como médicos, porque también vuelve a aparecer nuevamente la educación. Entonces, podemos tener nuevas drogas, podemos tener mucho ímpetu de que mejore mi paciente, pero si no volvemos a lo básico, que es nuevamente educación, se complica la cosa. Y a veces se complica mucho porque tenemos pocos minutos, ¿no es cierto?, en consultorio. Entonces, en esos minutos, seguramente le pasa a ustedes también, que el paciente lo único que recuerda es que toma una pastilla amarilla, una caja roja, una caja blanca, y ahí ya terminaron los 12 minutos de gracia, ¿verdad? Eso nos pasa a todos. O cuando se acordó de lo que estaba tomando, ya pasaron mínimamente 10 minutos. Entonces es muy complicado a veces, es bastante difícil hacer estas situaciones. Pero sin embargo, esa sobrecarga de volumen o esa sobrecarga de presión que va a llevar a una cardiopatía isquémica, urémica, ya en el caso del estadio 5, también lleva a una insuficiencia cardíaca, como dice ahí, sintomática, que puede ser entonces preservada o reducida. Y ustedes me van a dar una cátedra ahí más que yo ahora. Y eso sí repercute en la calidad de vida de nuestros pacientes, porque lastimosamente son los pacientes que ingresan a las urgencias, pero no solamente ingresan. ¿Qué me pesa más? El reingreso. Le damos de alta, el paciente ya respira mejor. Ah, bueno, para la casa. En 48 horas de vuelta, doña Paula vuelve nuevamente con su yucua de la pesada, su ingurgitación yugular de la pesada, que no pudimos mejorar porque necesitaba cama y había otro más grave que doña Paula, venía don Higinio seguramente, que necesitaba esa cama. Y le di de alta antes de tiempo. O a lo mejor no le vi a mi paciente, no le examiné, escuché nomás lo que pasaba de oído y le di de alta. O sea, estas son situaciones reales que tenemos, ¿no es cierto? Y muchas veces tenemos que ver también cómo estamos actuando al respecto. Y después nos preguntamos por qué lo que nuestros pacientes están infartando o por qué cada vez están con más deterioro, ¿no es cierto? Todo esto, entonces, cuando hablamos de diagnósticos, podemos, desde el punto de vista nefrológico, ¿verdad? También vemos esto: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada en enfermedad renal crónica que no está en diálisis, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en enfermedad renal crónica que tampoco está en diálisis, y por otro, lo que vemos, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o reducida, pero que sí estén en diálisis, que lastimosamente son los más y muchas veces los más catastróficos. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca conservada y que no están en diálisis, pero que tengan una enfermedad renal crónica? ¿Hay biomarcadores? Sí, existen biomarcadores. Son fidedignos y ahí vamos a tomarlo con pinza muchas veces. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio de por medio, el riñón ya no aclara como tiene que ser, no es lo mismo un estadio 3A que un 3B, que un 4, que un 5. Entonces, ahí voy viendo cuáles son los biomarcadores que voy a utilizar. ¿El ProBNP me sirve? Sí, me ayuda bastante, por lo menos para orientarme dónde está ese paciente, ¿no es cierto? Posteriormente puedo evaluar a lo mejor otra forma diferente a la creatinina, que es lo que tenemos mayormente, que es lo más barato evidentemente, que tenemos en todos los hospitales públicos y privados, ¿no es cierto?, que me va a dar un panorama de cómo está ese paciente. Pero ¿es fidedigno realmente? Y no. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes, ¿cómo están? No son Johnny Bravo, todos pesocas, son sarcopénicos lastimosamente, ¿no es cierto? Entonces, esta sarcopenia, créase o no, crea un problema importante, mucha inflamación, ya no es real esa creatinina y a veces nos estresamos porque el paciente tiene una creatinina de 4
o una urea de 120, pónganle una creatinina de 1,5 o 1,2 o 1, o 2 también. Y a veces no es real esa creatinina. Ese paciente está malnutrido, está recontrainflamado. Entonces, ¿existen otros marcadores que puedo utilizar? Sí, existe. Justamente una de ellas también puede ser la cistatina C. ¿Cuál es el problema con la cistatina C? Costo, precio. No es para todos desde el punto de vista que evidentemente hay pacientes de escasos recursos y muchas veces hacemos medicina basada en la indigencia, ni siquiera en la evidencia, ¿verdad? Porque pues, tenemos que evaluar otra vuelta si come o no come mi paciente, entre que, no, entre que le dé de comer y le pido una citatina, pero vamos a darle a comer primeramente, a lo mejor así salvo al paciente, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil a veces sobrellevar todo esto. Y por otro lado, aquella insuficiencia cardíaca con fracción Jason reducida, que también evidentemente tengo un problema renal, pero que no está en diálisis, tengo ya otros marcadores que también cuento en los hospitales, por supuesto, que es el sodio, el potasio, ahí ya tengo otros problemas, los electrolitos. Le baño con furo, le baño con hidroclorotiazida, le baño con agua bendita, con todo lo que pueda le baño para que mejore el paciente, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya los electrolitos nos están diciendo, hola, estamos acá, queremos jugar, ¿verdad? Entonces ya comienza con la hiponatremia, la hipercalemia ya comienza a aumentar, etcétera. Entonces, tenemos que comenzar a evaluar también esos aspectos. Y por otro lado, también el cociente de albumina-creatinina, que también es un marcador bastante importante. ¿Por qué? Porque anteriormente la proteinuria de 24 horas me sirve. Claro que me sirve. Pero entre que le explico al paciente cómo tiene que juntar, la primera parte lo ya se olvidó de qué es lo que tenía que hacer. La segunda parte ya derramó todo, así que ya la mitad de lo que tenía que juntar. Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Para nosotros también que se supone que tenemos pienso, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es tratar de evaluar alguna alternativa, microalbuminuria en orina espontánea o un cociente, por supuesto, albumina creatinina, para ver por lo menos a grosso modo qué tan inflamado está ese paciente. Nuevamente aparece el ProBNP, las troponinas, y ahí también es otro problema. Si tengo un paciente con problema renal, ¿cuál es el valor o el corte de troponina que voy a considerar como correcto? ¿Verdad? Ahí ya estamos corriendo también de aquí para allá, van viendo qué es lo que está pasando. Y los pacientes cada vez se creen más médicos también que googlean, por supuesto, porque ya les llega ¿cómo era? Los resultados al correo y ya mandan por qué tengo esto. Entonces, queriéndose comparar con una población recontra normal y lastimosamente lo que son menos normales son nuestros pacientes, ¿verdad? Por algo estamos acá reunidos. Por otro lado, algo muy importante es la bioimpedancia, que tiene mucho que ver hoy por hoy y que nos permite evaluar inclusive ese peso, ese volumen que tiene el paciente. Y eso no solamente en diálisis, sino ya en prediálisis también podemos utilizar para ver cómo manejamos los líquidos con los pacientes, porque ese es el principal problema, ¿verdad? A veces tiene una insuficiencia cardíaca muy deteriorada y vemos que está una urea alta, elevada, tomame agua, pero ¿y cómo va a tomar agua si realmente va a estar con contra Yocuara? Su disnea va a estar allá arriba, va a volver a reingresar ese paciente a la urgencia. Entonces, es muy importante también justamente eso, hablar con el paciente, hablar entre nosotros, mandarnos cartitas como antes, ¿verdad? WhatsAppearnos un poco por lo menos, este paciente se va a ir contigo, tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, o por lo menos dejar por escrito en la historia clínica. No como vemos en IPS, repoge. ¿Qué es lo que es repo? Reposición de medicamentos. Y bueno, pero el repo está ahí, yucuaros en la urgencia esperando ser atendido, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que ser un poco más dinámicos también a la hora de conversar, ¿verdad? Y esta es otra población recontra especial, por supuesto, ¿verdad? Puede ser una insuficiencia cardíaca conservada o reducida, que ya está en diálisis, por supuesto, y tengo estos síntomas, ¿verdad? Diagnóstico, siempre todavía no hablamos de tratamiento, estamos hablando todo de diagnóstico. La disnea paroxística nocturna, la autopnea, la disnea misma, la astenia propia de un síndrome inflamatorio importante, la ascitis y los edemas intermitentes. ¿Por qué hablo de edema intermitente? Porque cada vez que se dializa el paciente sale súper bien, no tiene dificultad para respirar, puede caminar, pero ¿qué pasó? El fin de semana, lunes, miércoles y viernes me hace puente generalmente miércoles, martes, jueves y sábado me hace puente jueves. Entonces, si hay feriados, sí que ya se complica más todavía, ¿verdad? Entonces, doctor, yo no vine nomás porque nadie podía traerme, perfecto, pero viene, había sido con 5 kilos de más. O viene muchas veces, doctor, yo la verdad que gané 5 kilos de más y no sé por qué, ¿verdad? Y ahí dos cruces. O esos 5 kilos son grasa, que evidentemente no vamos a sacar con la diálisis, por supuesto, o si no seríamos todos millonetas y eso no ocurre. Y son líquidos. El líquido sí podemos hacernos cargo de eso, ¿verdad? Entonces es muy importante también evaluar eso y nuevamente aplicamos la parte de nutrición, por supuesto, y trabajo multidisciplinario. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, y acá sí ya hablamos de los inhibidores de SGLT2, ¿no es cierto? Mayormente, hablamos entonces de que es complejo, por supuesto, es multifactorial. Primeramente salió para una población, después de 20 años los nefrólogos estamos de fiesta porque ya no solamente todo era enalapril o todo era un ARA2, ¿verdad? ¿No es cierto?
tenemos más drogas que van a permitir mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y por ende no van a venir todos con una cara larga, tristes, pues cuando vienen con nosotros, lastimosamente, lo primero que le dicen es, ya que te vas a dializar, ¿verdad? Es como la criatura, vos le llevas a la criatura y ya que te va a poner la vacuna, ¿y quién no va a llorar si le dicen que le van a poner una vacuna, ¿verdad? Entonces, eh, estamos felices con estas medicaciones, ¿verdad? Entonces, por otro lado, vemos un poco la visión nefrocéntrica, que bloquea evidentemente la reabsorción de sodio, produce evidentemente la natriuresis, y la retroalimentación, el feedback tubulo-glomerular, que produce entonces una vasoconstricción de la arteriola aferente y por ende disminuye esa presión intraglomerular, hiperfiltra, ¿verdad? Y la albuminuria. Entonces, disminuye esa hiperfiltración y mejora, por supuesto, la albuminuria del paciente. Es bien antiinflamatoria, evidentemente, y hace entonces que el paciente tenga una mejor calidad de vida y menos recurrencias, por supuesto, en urgencia. Nuevamente seguimos con la visión nefrocéntrica, donde hablamos entonces de que aumenta también la excreción del ácido úrico, por supuesto también reduce los mediadores inflamatorios y fibróticos, tiene también, vemos que tiene injerencia inclusive en la anemia, y vamos viendo también que normaliza, por supuesto, la oxigenación de la corteza. Entonces, reduce el estado de hipoxia y por eso es que justamente hoy también se evalúa el papel que tenga en la anemia, que es algo que comparten nuestros pacientes. La anemia no solamente es el renal crónico, el cardiópata también está recontranémico, ¿no es cierto? Por una hipoxia tisular bastante importante. Entonces, hace que haya una mejor producción de eritropoyetina y con ello, evidentemente, aumenta el hematocrito. Claro, disminuye la volemia por una diuresis osmótica que va produciendo y que es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Porque el paciente está con menos sobrecarga hídrica, vive mejor, respira mejor y tiene un mejor pasar en esta vida. Entonces, cuando hablamos de estos efectos, hablamos justamente de la glucuresis, la natriuresis, la diuresis osmótica y que vamos viendo que más allá de la parte renal, volvemos nuevamente a la base. No vivimos sin corazón, evidentemente. Entonces, mejora evidentemente la función cardíaca, mejora, por supuesto, los controles de glicemia, glicada, no es el pilar principal, pero ayuda y mejora la función renal. Cuando hablaron entonces de estudios, justamente estos estudios que hicieron con el universo GLT2 comenzaron a evaluar cómo estaba el factor de riesgo cardiovascular o si realmente hacían algo o no, hablando mal y pronto, ¿verdad? Con respecto a la disminución de estos factores de riesgo. Y vemos que todos los estudios relacionados con los inhibidores han demostrado realmente que son valiosos desde el punto de vista de la protección cardiovascular. Después, posteriormente, cuando hablamos de poblaciones especiales, el EMPA-KIDNey o el DAPA-CKD, entonces también mejoraron que no solamente el corazoncito era el beneficiado, también el riñoncito, en este caso, era beneficiado con esta medicación. Y vamos viendo entonces con el EMPA-KIDNey nos demostró que bajando un poco más el aclaramiento, que muchas veces es el problema, ¿no es cierto? Si yo voy a tomar una población, a veces, ¿qué pasa con los pacientes? Voy a agarrar una población de renales crónicos y probablemente voy a tener a perder, ¿no es cierto? Por la complejidad de la población, la inflamación de por medio. Entonces, este estudio demostró realmente que aquellos pacientes con una tasa inclusive de 25 ml minuto metro cuadrado, ya bajito, ¿verdad? Un poquito rozando la diálisis, ya también tenían beneficios en nuestros pacientes. Entonces, esto nos da una luz y permite que estos pacientes tengan mejor calidad de vida. Y después tenemos este cuadrito, ¿no es cierto?, que tenemos por lo general en el consultorio y nos habla de dónde está parado el paciente. Y me gusta porque siempre es como un semáforo, ¿no es cierto?, que nos va alertando de dónde está el paciente. Y como verán, el hecho de tener un aclaramiento más de 90, pero que ya aparezca trazas de albúmina en la orina, es un alerta. Es mirar, controlar. Vamos a ver un poco qué está pasando, o qué sé yo, en 3 meses o en 6 meses, dependiendo de cuál sea el contexto del paciente, y controlamos de vuelta y evaluamos. Y esto lo que nos muestra fue justamente las tasas o el aclaramiento filtrado que utilizaron los distintos estudios a lo largo de los años. El Credence, el DAPA-CKD, que también utiliza una población con un poco más de 25 y menos de 75 ml minuto metro cuadrado, y el EMPA-KIDNey, que utilizó una tasa mayor a 20. Entonces, nos da una pauta de que realmente la mayoría de nuestros pacientes va a beneficiarse gracias a esta medicación o a esta familia de medicamentos. Entonces, como tenemos acá, EMPA-KIDNey tiene la mayor población con enfermedad renal crónica manifiesta en comparación con otro ensayo. ¿Y qué fue lo mejor de EMPA-KIDNey realmente más allá de esto? Que la población no era netamente diabética, porque siempre estamos justamente con eso. ¿Diabetes al poder? Sí, pero generalmente hay otra población distinta a los no diabéticos, a los diabéticos, por supuesto, los hipertensos, las patologías glomerulares, que es lo que veo también a diario. Entonces, ellos también se benefician. Entonces, estas medicaciones o esta familia realmente vinieron a demostrar que es para todos, es bastante friendly con todos.
Y el resultado terciario preespecificado, entonces, con la tasa anual de cambio, y ese es algo muy importante también, ¿verdad? Doctor, el paciente está consumiendo su inhibidor, pero justo leyó también, el doctor Google siempre lo puede todo, ahora el ChatGPT o lo que quieran usar de inteligencia artificial, los pacientes, cayó mi filtrado glomerular, doctor. Y bueno, en la vida subimos, bajamos, nos levantamos, forma parte del día a día eso. Entonces le explicamos también que evidentemente va a caer eso, pero después en algún momento va a volver a retomar y va a mantener esa tasa de filtrado que en un principio, por supuesto, estaba empeorando. Entonces eso es muy importante. Y fíjense que realmente ganamos en 1,37 ml por minuto por metro cuadrado prácticamente por año. Parece poco, pero aquel paciente que está ahí o le patea y ya va a la diálisis agradece que justamente este 1,37 le está salvando ahí como gancho colectivo cuando estamos en la época de estudiante, ¿verdad? Entonces estábamos ahí por la puerta trasera, ahora que no, ya no caíamos prácticamente, no está ya en esa diálisis, ¿no es cierto? O sea, estos son ejemplos reales, todos pasamos mayormente por eso, ¿verdad? Y por otro lado, vemos también que dice acá el tiempo hasta la terapia de reemplazo renal. Es muy importante porque justamente les pasa seguramente eso. Doctor, yo tengo el uso de inhibidor intermitente. Uno se pregunta cómo rayos es el intermitente. Y un mes compro y otro mes no. También les pasa eso, me pasa eso, la intermitencia de la medicación, ¿verdad? Porque hoy no vendí mi gallina y no pude comprar. ¿Y qué pico le vas a decir, pobrecita, verdad? No. Y bueno, le abrazás y le das fuerte abrazo. Entonces, demostró también que el hecho de haber suspendido tiene un efecto todavía persistente, ¿no es cierto? Inclusive hasta en más de un año, inclusive, ¿verdad? De que mejora todavía la tasa de filtrado glomerular. Entonces, fíjense la importancia, realmente la relevancia que tenemos con estos pacientes y que realmente mejoran esa calidad de vida. Vamos viendo también, como dice acá, los efectos justamente a largo plazo, que suspendiendo por obvio motivo, ¿no es cierto? Igual existe todavía ese efecto que permite entonces que estos pacientes puedan mejorar su calidad de vida. Entonces acá dice, continúa ofreciendo beneficios cardiorrenales adicionales hasta 12 meses después de la suspensión. Muy importante eso realmente porque velamos, ¿verdad?, por la calidad de vida, como siempre digo. Y en Paraguay, siempre me gusta evaluar qué es lo que hacemos nosotros en nuestro país, ¿verdad? Porque siempre miramos modelos yanquis, modelos europeos, ¿no es cierto? Pero ¿qué rayos pasa con nuestros hospitales, verdad? Y es muy importante eso. Este fue un mini estudio que hicimos en un sanatorio privado con la doctora Rosa Vega, endocrinóloga, ¿no es cierto? Para evaluar entonces un estudio comparativo EMPA versus DAPA, ¿no es cierto? Y realmente ambas moléculas son muy buenas y fíjense que tenían prácticamente un beneficio en lo que respecta, más allá del alicano, ¿no es cierto? En la proteinuria, que es algo que veíamos, la mayoría de nuestros pacientes tenían proteinuria, evidentemente, pues ya eran todos pacientes con algún grado de enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Que mejoraba justamente eso, ambos los dos. No solamente en eso, la parte también del perfil lipídico, evidentemente, el ácido úrico. Entonces, fijémonos, los factores de riesgo cardiovascular realmente con tanto Fanter, con Emadian, ya que estamos en Adium, ¿no es cierto? Y tenemos que cenar, por supuesto. Entonces, evidentemente, ayudan y mejoran, evidentemente, a la hora de evaluar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por otro lado, también, esto encontré hoy, efecto de la palifosina sobre las medidas de la estructura y funcionales cardíacas en pacientes con enfermedad renal crónica. Un ensayo que me pareció interesante. Leí el ensayo, pero les necesito a todos ustedes porque no entiendo nada de cocario, por supuesto, evidentemente. Ese no es un área que manejo. Pero lo que me gustó fue lo que pude sacar como conclusión, que en enfermedad renal crónica, un grado 3B, ¿no es cierto? Que ya tenemos un aclaramiento bastante bajito. 6 meses del inhibidor, sobre todo dapalifosina, comparado con placebo, disminuyó 8,4 gramos la masa ventricular izquierda. Entonces, habla un mecanismo cardioprotector, ¿no es cierto?, en esta población específica. Entonces, vemos realmente la importancia del uso de estos fármacos como parte de la prevención, evidentemente, y usar el término aliado, ¿verdad?, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa con el resumen de la evidencia? Mejora el control metabólico, mejora el control cardiovascular, evidentemente, el control renal y, por supuesto, que en quienes recomendamos, en la población que vemos, que nos trae aquí, diabetes con riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, diabetes con enfermedad renal crónica, perdón, o diabetes con insuficiencia cardíaca, independiente de la fracción de eyección, por supuesto, ¿verdad? O sea, es para todos prácticamente, porque el simple hecho de tener diabetes o el simple hecho de ser un paciente renal crónico ya nos habla de que ese paciente está incendiado desde el punto de vista de la inflamación.
Entonces, me gustaría cerrar con esto. Si algo nos enseña la ciencia del eje cardiorrenal es que la prevención real empieza antes de los síntomas. Entonces, cuando corazón y riñón se interpretan juntos, no solo entendemos mejor el riesgo, lo anticipamos y anticipar es la forma más poderosa de prevenir, por más trabajos conjuntos y por más charlas conjuntas. Muchas gracias. Excelente, doctor. Excelente su presentación, Gracias. muy entretenida. Sí, Bueno, vamos a dar paso a la siguiente disertante, que es la doctora Liz Balinotti. Ella nos va a hablar de obesidad, diabetes e insuficiencia cardíaca. Hola. ¿Qué tal, doctora? La doctora es especialista en endocrinología, jefa de servicio de endocrinología en el Hospital Central de IPS, coordinadora general de la Red Integral de Atención a la Diabetes, Hospital Central de IPS, directora de posgrado en endocrinología, Universidad Católica. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un gusto estar acá. Creo que muy pocas veces me pongo tan nerviosa como hoy. Nunca hablé ante los cardiólogos, así que ojalá que salga bien esta charla. Entonces, vamos a hablar un poco de la obesidad y diabetes en la insuficiencia cardíaca. Este es un paper que se publicó hace poquito que habla sobre la revisión de la miocardiopatía diabética y la falla cardíaca, justamente el tema, ¿verdad?, de hoy. Entonces, la nueva cara de la insuficiencia cardíaca en la diabetes, hay que decir que en la diabetes, la insuficiencia cardíaca no es un resultado tardío, es un fenotipo propio de la diabetes. La miocardiopatía diabética tiene mecanismos únicos, no requiere tener hipertensión, isquemia ni tampoco valvulopatía. Es un trastorno metabólico, inflamatorio y estructural y se superpone tanto con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como con las reducidas clásicas. Tiene muchas caras, hay una definición moderna, ¿verdad? Que tiene muchas caras y una raíz. La cariopatía diabética es una convergencia de una disfunción metabólica, de la inflamación y la rigidez miocárdica. Este concepto fue, digamos, acuñado en 1972 por el doctor Rubler. Es una entidad multifactorial, difícil de distinguir de las comorbilidades y tiene una prevalencia que va entre el 5 al 17% en los pacientes según utilicemos los métodos estrictos de diagnóstico. No existe una sola vía y normalmente vemos que se puede ver confundida y amplificada por todos los caminos y las comorbilidades que tienen los pacientes con diabetes y que producen finalmente una insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la enfermedad valvular, la enfermedad renal, la aterosclerosis, la hipertensión, la predisposición genética, la propia miocardiopatía, ¿verdad? La inactividad física, la obesidad y hasta el tabaquismo. Pero la diabetes, en fin, es un ecosistema de riesgo en donde la obesidad es el combustible para la resistencia a la insulina, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal es el amplificador del estrés cardiorrenal, la hipertensión, la aterosclerosis, la genética, el sedentarismo y la suma sinérgica de todo esto hace que el corazón diabético viva en un ambiente hostil. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Existe un primer mecanismo que es la hiperglucemia en sí misma, que endurece al corazón porque los productos finales de la glicosilación avanzada producen una rigidez en el colágeno de tipo 1 y 3 que también alteran a unas enzimas que son unas proteasas de esta matriz y hace que se evite y se disminuya la degradación del colágeno. Existe una fibrosis que lleva también a la disfunción diastólica o una rigidez y la oxidación, el estrés oxidativo del LDL también produce inflamación. Finalmente, segundo, el mecanismo 2 es la inflamación y el remodelado fibroso. La inflamación crónica convierte el metabolismo alterado en un remodelado patológico donde vemos que hay una activación de los macrófagos que, por supuesto, perpetúan los daños. Hay una formación exagerada de miofibroblastos y una liberación de citoquinas como el factor de necrosis tumoral y las interleucinas. Esto lleva a inflamación y fibrosis.
El mecanismo tercero de la miocardiopatía diabética sería la neuropatía autonómica cardíaca, donde vemos que hay generalmente una activación más importante del simpático y esto lleva a una hipertrofia acelerada por un aumento simpático basal, hipertrofia y apoptosis y disfunción asociada a una mayor mortalidad e insuficiencia cardíaca. Y un cuarto mecanismo es la crisis en el metabolismo energético que ocurre celularmente en los pacientes con diabetes. Hay una alteración en la sensibilidad a la insulina mediante una alteración en el GLUT4 y por lo tanto hay una disfunción de la entrada celular de la glucosa, o hay un aumento de los ácidos grasos libres, por lo tanto hay una menor eficiencia energética, hay una mayor cantidad de especies reactivas del oxígeno que produce un daño mitocondrial y existe el calcio desregulado con una contracción anormal. Y esta desregulación del calcio también hace que el calcio se vuelva tóxico y haya una mala regulación, altera la apoptosis, hay una disfunción contráctil y esto también altera la homeostasis cardíaca. Y aquí vemos las tres posibilidades. Un corazón normal donde vemos que la insulina, el cuerpo es sensible, o sea, el miocardio es sensible a la insulina y eso hace que pueda entrar normalmente la glucosa a la funcionalidad miocárdica y vemos que todo está equilibrado. Pero cuando hay una insulinoresistencia, hay una dificultad para el ingreso de la glucosa y hay un aumento del anabolismo, disminución del metabolismo, por lo tanto aumento del crecimiento de las células, hay una disminución de la apoptosis y hay una disminución de la energía. Y después vemos un tercer estadio que ya es, digamos, típico de la diabetes, donde llegamos a ver una insulinopenia. Entonces, esa insulinopenia hace que tampoco haya ni insulina suficiente, ni glucosa suficiente, entonces ahí hay ya una disminución del crecimiento, un aumento de la apoptosis y la autofagia y una disminución de la energía. ¿Y qué pasa? Que vemos que en el metabolismo normal hay un equilibrio entre el metabolismo y el anabolismo celular. En la insulinoresistencia vemos que hay un aumento, hay un crecimiento celular patológico y en la hipoinsulinemia, que es finalmente el camino hacia de la diabetes tipo 2, hay una pérdida de la masa y apoptosis celular. Pero ¿qué pasa si vamos a hacer una diferenciación entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Hay dos caminos diferentes en el mismo desenlace. En la diabetes tipo 1 progresa más rápido y la diabetes tipo 2 genera una hipertrofia oculta. En la diabetes tipo 1 tenemos una apoptosis temprana y una disfunción sistólica generalmente. Sin embargo, en la tipo 2 vemos al principio que hay una hiperinsulinemia y es prohipertrófica y hay una mortalidad mayor por insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes tipo 1 si los comparamos con los diabéticos tipo 2. Bueno, entonces el corazón obeso y diabético también es otro problema. Vemos que existe una lipotoxicidad propia de la grasa, digamos, ¿verdad? Es un veneno lento pero constante. Los ácidos grasos libres producen una toxicidad directa y ahí la ectopía lipídica también produce las especies reactivas del oxígeno que lleva a una disfunción celular y mitocondrial, a un envejecimiento metabólico acelerado de estas células miocárdicas. Entonces, en este impacto, ¿quién ayuda y quién ayuda y quién daña? Vemos que si hablamos de insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes, la pioglitazona y las sulfonilureas no serían adecuadas, producen un aumento o un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Los inhibidores del PP4 han mostrado en algunos estudios un riesgo, pero es inconsistente, no en todos los estudios, sobre todo con saxaglitina. Y los que están en verde serían los agonistas del GLP-1 y los inhibidores del SGLT2. Si hablamos del DPP4, entonces en el SABOR 53, que era sobre saxaglitina, hubo un aumento ligero de la insuficiencia cardíaca y esto cambió el paradigma y puso un stop al uso de los DPP4, inhibidores de DPP4 en las insuficiencias cardíacas. Aumento del 27% del riesgo y una señal débil pero persistente y no reproducido en otros estudios con DPP4.
Los GLP-1 tienen efectos cardiometabólicos heterogéneos, es decir, no todos los GLP-1 son iguales, los agonistas del GLP-1 son iguales, pero por supuesto la semaglutide, la liraglutide han demostrado disminución de eventos cardiovasculares, disminución de hasta un 11% del riesgo de insuficiencia cardíaca y vamos a hablar más de esto enseguida. La semaglutide fue la que redefinió, digamos, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en la obesidad y mostró una disminución o sea, una mejoría de los síntomas y una disminución de las internaciones por insuficiencia cardíaca. Y esto ocurrió también incluso en pacientes sin diabetes tipo 2. Ya habló el doctor Acosta sobre los inhibidores del SGLT2, ¿verdad? Pero sabemos que disminuyen la muerte cardiovascular y la insuficiencia cardíaca en todos los fenotipos. Sus mecanismos son pleiotrópicos, hemodinámicos, renales y metabólicos y sirven para la prevención y el tratamiento. Se supone que en el corazón diabético responde mejor a los combustibles alternativos y en este caso los ISGLT2 producen un aumento de las cetonas, ¿verdad? Y hay varios estudios que han demostrado eso. Para la metformina en la insuficiencia cardíaca es una pregunta abierta. En este momento hay todavía estudios que están ongoing, pero estudios retrospectivos refieren que puede ser que haya beneficios. Si hablamos de la insulina y la insuficiencia cardíaca, el estudio Origin no demostró daño claro. Varios estudios observacionales dijeron que podía empeorar la insuficiencia cardíaca, pero esto no se vio en el estudio que realmente duró 10 años y que se hizo con insulina glargina, no se demostró un aumento. La finerenona, la lactosa, esto yo no voy a hablar a ustedes, ¿verdad? ¿Qué hacer mañana en la consulta con los pacientes con diabetes? Detectar la miocardiopatía diabética temprana, priorizar el uso de inhibidores del SGLT2 y GLP-1 según el fenotipo y evitar los fármacos que producen riesgo para la insuficiencia cardíaca y sobre todo manejar la obesidad como una patología cardiovascular, ¿verdad? Y estrategias de pérdida de peso son muy importantes en los pacientes con diabetes. Entonces, el corazón del diabético no falla, se rinde. La insuficiencia cardíaca en diabetes es un síndrome energético antes que estructural y el tratamiento correcto modifica la biología, no solo los síntomas. El manejo de la obesidad, el control metabólico y el uso de los inhibidores de SGLT2 y la GLP-1, y en este caso HIP, que enseguida vamos a hablar, puede ser la nueva triada. Pero si hablamos de la obesidad y la insuficiencia cardíaca, vemos también este artículo publicado hace poquito, hablamos de que la obesidad no es una comorbilidad, es un impulsor primario de la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca afecta aproximadamente al 1 al 3% de los adultos. Y en la obesidad aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca en 5 a 7% por cada unidad de índice de masa que aumenta, pero hay un mayor riesgo para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que para la reducida. Y aquí vemos que el riesgo se inicia en el sobrepeso, no en la obesidad, antes ya. Y por cada kilogramo por metro cuadrado adicional en el sobrepeso, el riesgo aumenta 12%. Y si el índice de masa es mayor o igual a 35, existe 9 veces más riesgo de insuficiencia cardíaca que versus un paciente con un peso normal. En el mundo, la prevalencia de la obesidad es aproximadamente 11%. En Paraguay, esa prevalencia es del 32%. Y ustedes saben que el riesgo es importantísimo entonces a desarrollar obesidad. Pero el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en un paciente obeso que tuvo hace 20 años obesidad es del 70%. Pero si hace 30 años que tiene obesidad, es del 90%. Y recuerden ustedes que los pacientes que nosotros recibimos en consultorios, todos te dicen, siempre yo fui flaca, doctora. Eso yo veo todos los días. En serio, me dice, ¿y hasta los cuántos años vos tuviste flaca? Y bueno, hasta que tuve mi primer bebé. ¿Y cuándo fue eso? Y a los 26 años por ahí tuve mi primer bebé. ¿Y cuántos años tenés ahora? 60. Son 25 años de obesidad. Los pacientes siempre se consideran que siempre fueron delgados, pero ellos realmente están en sobrepeso y obesidad desde antes de los 30 años. Entonces, vemos muy frecuentemente pacientes que tienen más de 25 o 30 años de obesidad. Entonces, dijimos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es el más influenciado por la obesidad. La obesidad produce una expansión plasmática, rigidez ventricular y eso lleva a esta insuficiencia cardíaca. Y dijimos que hay una relación dosis-respuesta
empezando desde un índice de masa de sobrepeso de 25 kilogramos por metro cuadrado. Antes de seguir, quiero decirle qué es lo que es un inflasoma, porque a mí me preocupa un poco. Un inflasoma es una estructura intracelular dentro del citoplasma que actúa como un detective molecular que detecta daño, estrés metabólico o señales de peligro, se ensambla y se activa como una cascada inflamatoria potente. ¿Y qué es específicamente el inflasoma NLRP3? Es un inflasoma que se activa por exceso de ácidos grasos, por la hiperglucemia, por los cristales de colesterol, por la hipoxemia, por el daño celular y por el estrés oxidativo. Y que una vez que se activa, dispara la inflamación por dos pasos. Y aquí ven, uno por la caspasa 1, que es una enzima central del proceso inflamatorio, y otro porque produce interleucina 1B y interleucina 18. Y esto genera una intensa inflamación, fibrosis, disfunción celular y daño tisolar. Este es el inflasoma que se activa en el miocito ante el estrés de la diabetes por la hiperglucemia y de la obesidad asimismo. Entonces, digamos que este es el mecanismo molecular por el que ocurre todo lo que estamos hablando. Entonces, la inflamación más riesgo cardiovascular produce una baja capacidad aeróbica y esto es un circuito cerrado hacia la insuficiencia cardíaca. Este inflasoma hace que se secreten todas las estructuras de inflamación y la inflamación es sistémica después. Y la adiposidad, por supuesto, produce una menor capacidad cardiorrespiratoria e impulsa a la insuficiencia cardíaca. Y si hablamos del corazón y el sexo, la mujer es la más vulnerable, ¿verdad? Las mujeres con obesidad tienen 3 veces más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sobre todo porque tienen una mayor tejido graso subcutáneo y visceral durante la menopausia, ¿verdad? Y también hay que decir que la presión arterial aumenta por cada 100 centímetros cuadrados de tejido adiposo visceral. También sabemos que los hispanos presentamos un mayor riesgo proporcional de insuficiencia cardíaca con un índice de masa alto. Y finalmente decir que la obesidad, que nosotros pensábamos que había una paradoja de la obesidad, esta no es cierta, porque esa paradoja surge por la medición inadecuada de la adiposidad central y es la adiposidad central la que, digamos, despierta toda esta catástrofe inflamatoria. Y la grasa epicárdica es el enemigo más cercano, ¿verdad? Porque es la grasa que está al ladito del miocardio y ejerce una presión mecánica, una inflamación local y una lipotoxicidad directa que aumenta la fibrosis, produce mediadores arrítmicos y está relacionada con, por supuesto, una peor insuficiencia cardíaca. Y por otro lado tenemos la adiposidad intramuscular que es digamos, el tejido graso metido entre las fibras del músculo y esto realmente lleva a una sarcopenia, a una disminución de la capacidad funcional del miocito y a la insuficiencia cardíaca tanto con fracción de eyección preservada como la reducida. Entonces, la obesidad y la insuficiencia cardíaca tienen mecanismos claves. La inflamación sistémica, y la sobrecarga hemodinámica, la lipotoxicidad, la disfunción metabólica y todo eso lleva a una mala función celular y, por supuesto, orgánica cardíaca. El tratamiento, la nueva era de la medicina cardiometabólica, ¿verdad? Entonces, manejar la obesidad es obligatorio en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y para eso tenemos, por supuesto, el estilo de vida, que en realidad no es sostenible, no permite. Esto voy a decir así, la verdad es que el estilo de vida y la dieta no logra una disminución de peso mayor al 5% y no es sostenible. No existe ningún solo estudio que haya demostrado que solo el estilo de vida o la dieta pueda hacer que un paciente con obesidad permanezca delgado por más de 5 años. Pero tenemos en este momento herramientas que no teníamos hace muchísimo, ¿verdad? Como las incretinas y los inhibidores del SGLT2 que nos ayudan en este tratamiento. Vemos que las incretinas son un nuevo paradigma, ¿verdad? Para el tratamiento tanto del sobrepeso, de la diabetes y la obesidad. Y también tenemos pruebas de que la semaglutida dice que disminuye un 70% del riesgo de internaciones por insuficiencia cardíaca. La tirzepatide también reduce la masa del ventrículo izquierdo y la grasa paracardíaca.
Y hay muchísimos estudios que cambiaron todo esto, el SUDMID, el STEP y otros, ¿verdad? En la insuficiencia cardíaca y han demostrado por la tirsepatía, por ejemplo, disminución del 46% de los eventos de insuficiencia cardíaca, la semaglutida también. Y SGLT2 también que los eventos o la disminución de la insuficiencia cardíaca es independientemente del peso o del estado metabólico. Y la cirugía bariátrica, asimismo, ha disminuido el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en un 50% con beneficios observados en grandes metaanálisis. Y aquí le traigo un poquito una revisión sobre la semaglutide y un análisis agrupado de estos ensayos SELECT, FLOW, STEP para preservada y para reducida y para diabetes. Y vemos que realmente la semaglutide en todos estos estudios ha demostrado que produce una disminución del riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, tanto preservada como con fracción de eyección disminuida. Y aquí vemos que el endpoint primario de este metaanálisis dice que hay una disminución del 31% del riesgo de insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular, del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en todos los estudios. Entonces, la semaglutida redujo de manera significativa el riesgo combinado de mortalidad o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Reduce los eventos cardiovasculares por separado, pero no la mortalidad cardiovascular y los efectos eran consistentes en varios subgrupos de pacientes. Los beneficios eran mayores en pacientes con más peso. Y este es el último estudio publicado en el ISD ahora en Viena, que es el SURPASS-CVOT, que es el estudio de tirsepatide en pacientes con diabetes. Y vemos que es un estudio que se hizo cabeza a cabeza dulaglutide versus tirsepatide. Hay que decir que dulaglutide es el agonista GLP-1 de Eli Lilly. Y tirsepatide es el agonista dual, ¿verdad? GIP y GLP-1 de Eli Lilly. Y lo que hizo fue comparar Lilly estos dos puntos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sabemos? La tirzepatide tiene dos incretinas, ¿verdad? Es agonista GLP-1 y HIP y tiene grandes beneficios sinérgicos. Disminuye la hemoglobina glicada más o menos 2,5%, disminuye el peso más de 10 kilos y tiene un gran impacto cardiovascular. Em, en este estudio se estudiaron 13.299 pacientes en 30 países y una pregunta, ¿verdad? Es un estudio multicéntrico de fase 3 con pacientes con diabetes ya con enfermedad cardiovascular establecida a una dosis de 10 y 15 miligramos de tirzepatide y dulaglutide. La población tenía una hemoglobina glicada 8,4, 32 de índice de masa, diabetes de larga duración de 15 años y una edad media de 64 años y un 100% de ellos con enfermedad cardiovascular establecida. En el REWIND, dulaglutide fue evaluada sola y demostró que tenía una protección cardiovascular y con esa fue la que pudieron ellos comparar con TIRSE. Y lo que se observó fue una disminución del 8% de los MASE, esto es siempre en comparación con dulaglutide. Hay una tendencia favorable a la superioridad, el objetivo de no inferioridad fue alcanzado y la mortalidad total se disminuyó en un 16% con la tirzepatide versus la dulaglutide. La hemoglobina glicada con TIRSE bajó 2,5%, el peso 12% y se enlenteció o se preservó 3,5 ml por minuto del filtrado glomerular, lo cual es también algo importantísimo en la disminución de la progresión de la enfermedad renal. Entonces, la tirzepatide es segura en cardiovascular y probablemente beneficiosa e hizo un impacto integral en la glucosa, peso y riñón y redefine el manejo cardiometabólico. Entonces, el paciente típico del surpasivo es el obeso, hipertenso y con mal control de glucemia, que es más o menos el 70% de los pacientes que se ven en Estados Unidos con diabetes. Por eso es que era tan importante este estudio. Finalmente, les traigo, este es un estudio que hicimos para, digamos, limpiar el efecto de la dulaglutide y ver solamente la tirzepatide en la reducción de eventos cardiovasculares.
y se hizo un análisis putativo pensando entonces en que estaba versus a placebo y se vio que si la tirzepatide se hubiese comparado con placebo solamente hubiese habido una disminución del riesgo de cardiovascular de más del 20% y de la mortalidad total de un 39%. ¿Verdad? Entonces, pero no se podía hacer probablemente este estudio versus placebo porque el estándar of care, o sea, el estándar de cuidado de ahora con los pacientes con diabetes es siempre el uso de un agonista de GLP-1 cuando la cardiopatía ya está instalada, ¿verdad? Entonces, em, no se podía hacer versus placebo este estudio. Y bueno, eso más o menos era lo que les quería mostrar sobre la diabetes, la obesidad y la insuficiencia cardíaca. Invitarles a ser parte de SPOMED, que es la Sociedad Médica Paraguaya de Obesidad. Y muchísimas gracias por la invitación. Excelente presentación, doctora. Vamos a presentar a un conocido de la sociedad, el doctor Manuel Castillo, que nos va a hablar de fracción de eyección preservada, algoritmo diagnóstico y tratamiento. El doctor Manuel Castillo es médico cardiólogo, fellow del American College of Cardiology, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a poner acá mi timer para saber y no tratar de no aburrirles demasiado. Bueno, es difícil en 20 minutos realmente tratar estos dos puntos dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es el algoritmo diagnóstico y el tratamiento. Con uno de los dos temas creo que nos pasamos 20 minutos, así que voy a tratar de ir un poco rápido para tratar de abordar un poco estos dos temas importantes. Bueno, no tengo conflicto de interés para esta ponencia. Y lo que sabemos, la definición universal de falla cardíaca nos dice de que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es aquella en la que encontramos una fracción de eyección más del 50%. Así que este es un punto importante que resalta la necesidad siempre de estudios como la ecocardiografía para llegar al diagnóstico de la falla cardíaca. Fíjense que en la evolución en el tiempo de cualquier persona, uno de cada cuatro tiene riesgo de padecer falla cardíaca y principalmente falla cardíaca con fracción de eyección preservada cuando analizamos poblaciones de mayor edad. Pero ambas entidades realmente tienen entidades en común, tienen cualidades parecidas. Entonces, cuando vemos la incidencia de la fracción de eyección con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, vemos que la incidencia se va aumentando en el tiempo. Cada vez aparecen más casos de falla cardíaca preservada. Cuando vemos la prevalencia en el segundo ítem, vemos que también está en aumento. O sea, cada vez vamos a tener más pacientes con falla cardíaca preservada. Y cuando vemos los outcomes, o sea, la mortalidad a 5 años, fíjense de que todavía es muy elevada, tanto como del 75%, y todavía esta entidad tiene una tasa de readmisión a los 30 días del 21%. O sea, si analizamos crudamente estos números, uno de cada 5 pacientes a quienes le hacemos el diagnóstico va a tener una reinternación en el mes. Puede que esa reinternación, como vamos a ver, sea la última para esa persona y la mortalidad a 5 años sigue siendo muy elevada. Y cuando vemos las diferencias de sexo, como bien se habló en la charla anterior, vemos que la incidencia es más o menos parecida, pero la prevalencia es mucho mayor en las mujeres. O sea, la falla cardíaca con fracción de eyección preservada vemos más en las mujeres. Y cuando hablamos de los eventos duros como mortalidad y reinternación, parecería que es un poco más desfavorable para el género masculino. Pero fíjense la progresión que hace la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, de que se calcula que en Estados Unidos en este momento más o menos hay 6,7 millones de personas con falla cardíaca y eso para el 2050 prácticamente se va a duplicar, o sea que es una entidad bastante frecuente y como vimos que va a tener una incidencia en aumento. Pero lo peor, dijo muy claramente la doctora Balinotti que alrededor del 1 al 3% de la población padece falla cardíaca, pero eso es tomando en global. Fíjense cuando analizamos por subgrupo, por encima de los 60 años,
los varones tenemos 7,5 de prevalencia. O sea, realmente cuando empezamos a analizar la población que está en riesgo, encontramos que realmente esos números se disparan. Y fíjense lo que ocurre en las mujeres por encima de 80 años, les supera amplia y significativamente a los hombres en la falla cardíaca preservada, encontrándose 10,9% de prevalencia. O sea que realmente es una entidad que la vamos a ver cada vez más. Para analizar un poco los subtipos de falla cardíaca, vemos en conjunto es cómo se presentan y en la gráfica la mortalidad a 5 años y prácticamente todo es igual. Creo que desde ese punto de vista es donde los pilares de tratamiento estamos tratando de incorporar a todos los subtipos de falla cardíaca. Pero entremos un poco en lo que me pidieron, que es el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, en el diagnóstico no cambia mucho en el sentido de que para diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tenemos que tener síntomas y signos de falla cardíaca, y eso asociado, como vimos, según la definición universal, a una fracción de eyección más del 50. Pero además tenemos que tener objetivado algunos cambios estructurales a nivel cardíaco. Uno de ellos son la hipertrofia ventricular, la dilatación de la aurícula izquierda, cuanto más de 34 mililitros por metros cuadrados, pero también podemos tener una disfunción diastólica que no tiene otra causa muy aparente, y principalmente las presiones de llenado. Las presiones de llenado que medimos, como ustedes saben, por la relación EE', cuando es más de 14, esa relación, tenemos una sensibilidad y especificidad bastante alta para decir de que hay presiones de llenado, y eso asociado a signos y síntomas, podemos estar hablando de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero para hacer el diagnóstico hay scores. Hoy día los dos más recomendados son de la Sociedad Americana y la Sociedad Europea. Les traje esta que es más sencilla, que es el score HFpEF de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, que fíjense tiene estas variables. De acuerdo a las variables tienen los puntos, como por ejemplo el peso por encima de 30 de índice de masa corporal tiene 2 puntos, estar con antihipertensivos 1 punto, si el paciente tiene fibrilación auricular 3 puntos. Recién acá entra el criterio ecocardiográfico de que cuando encontramos más de 2,8 de velocidad tricuspidea, o sea, 35 de presión arterial sistólica en la pulmonar, le da 1 punto, la da de 1 punto, y las presiones de llenado. Fíjense de que las presiones de llenado mayor a 9 ya lo pone como 1 punto, pero realmente por encima de 14 se ve que la especificidad aumenta. La sensibilidad baja, por supuesto, pero la especificidad realmente aumenta recién por encima de 14, pero por encima de 9 se habla de que tiene una buena sensibilidad para decir de que hay presiones de llenado aumentadas, y si eso encontramos en personas que tienen signos y síntomas de falla cardíaca, podemos llegar a la conclusión. Pero lastimosamente esto no es muy frecuente y muchas veces necesitamos hondar e indagar mucho más para llegar al diagnóstico. Y acá este gráfico compara el otro score, que es el HFA-PEF score, que es de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, que acá sí ponen criterios mayores, criterios menores, muchos criterios ecocardiográficos para los europeos. Fíjense de la relación prima, de la velocidad del Doppler tisular tanto en la pared septal como lateral, etcétera. Muchos más criterios ecocardiográficos incluye el score europeo, y es muy interesante que también podamos tener en mente a la hora de analizar un paciente que pueda estar ante una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Se incluyen los biomarcadores, pero para ser un poco comparativo, lo que nosotros tenemos aquí es que en una persona con disnea, en quien sospechamos falla cardíaca, tenemos estas 3 probabilidades de acuerdo a estos dos scores. Una probabilidad baja, cuando tenemos el score tan americano 0 a 1, o incluso el europeo también 0 a 1. Cuando estamos ante esto, probablemente no vamos a avanzar mucho y vamos a decir que esa persona no tiene falla cardíaca. Cuando tenemos probabilidad alta, o sea, un score HFpEF de 6 y un score europeo a partir de 5, la probabilidad es alta, entonces podemos concluir o confirmar de que esa persona tiene falla cardíaca. El problema representa siempre la probabilidad intermedia, que es el score americano de 2 a 5, el europeo 2 a 4, lo que nos dicen ambas sociedades que en estos pacientes tenemos que investigar un poco más e incluso hacer test
de esfuerzo diastólico o incluso test invasivo diastólico, de eso vamos a analizar un poco. Y este es un esquema que me pareció muy interesante, por más que sea cargada, les pido que miremos esta zona, que es lo que la Sociedad Europea nos dice de que cuando tenemos realmente un score que nos da intermedio, ahí tenemos que ir a hacer un estrés diastólico no invasivo. Eso puede ser con un estrés ejercicio, con la medición de todos estos parámetros que vimos de presiones de llenado, de relación prima en el esfuerzo. Y ahí vemos si ese estrés diastólico es normal, se descarta la causa. Si es anormal, se confirma de que hay una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero si otra vez el estrés no invasivo es no concluyente, vemos de que se recomienda incluso hacer un estrés diastólico invasivo de mediciones invasivas para ver tanto la relación capilar o la presión wedge pulmonar, cómo se eleva con el ejercicio y estos diagnósticos. Realmente cuando uno analiza a qué paciente le lleva un estrés, probablemente todos vamos a concluir que a ninguno. Pero fíjense que tenemos que hacer porque vemos muchos pacientes con disnea que no logramos encontrar la etiología, que tiene una fracción de eyección conservada, entonces tenemos que aprender a todos estos scores, ir tratando de llegar a la conclusión. Pasemos a lo que es el tratamiento. Antes del tratamiento, como bien se dijo en las charlas anteriores, la falla cardíaca lastimosamente tiene una complejidad de que fíjense de que una primera hospitalización seguido a una segunda y a una tercera e incluso a una cuarta, la probabilidad de sobrevida en la falla cardíaca disminuye demasiado, tal es así de que, como hablamos, a los 5 años un 75% de mortalidad si es que no cambiamos el tratamiento de estos pacientes. O sea que realmente es una población de mucho riesgo. Y el problema con la falla cardíaca preservada es que fíjense, todos los pilares habituales de tratamiento de la insuficiencia cardíaca no lograron demostrar un beneficio cuando analizamos desde el eje renina-angiotensina, con candesartán, perindopril, incluso espironolactona, aunque esto es debatible. Sí quiero que se involucren un poquito en mirar el Paragon cuando intentó analizar el sacubitril valsartán en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Fíjense de que tuvo realmente un 13% de mejoría y solamente porque su intervalo de confianza fue 1,01, o sea, rozó la significancia. ¿Qué pasó ahí con el Paragon? Vamos a tratar de analizarlo un poquito más adelante. Cuando hablamos de falla cardíaca preservada, tenemos que saber que existen fenotipos y cuando hacemos el diagnóstico que hicimos todo ese rastrillaje previo, tenemos que saber que existen tres principales fenotipos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y uno es el fenotipo 1, que son pacientes más jóvenes que tienen menos comorbilidades. El fenotipo 2 son los pacientes más añosos que se debutan muy tardíamente en la vida, por encima de 80 años. Acá es mucho el componente del género femenino, se asocia mucho con una alta prevalencia de fibrilación auricular, una alta prevalencia de enfermedad cardiorrenal. Y el fenotipo 3 es el que de repente más vemos, como bien se mencionó en la charla anterior, con una alta prevalencia de diabetes y obesidad en este subgrupo de pacientes. Pero en todos ellos, el primer trabajo que demostró real beneficio fue el Emperor Preserve con la empaglifosina, de que demostró de que realmente en el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada se detectó un 21% de reducción del punto final primario, que era mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones. Pero lo interesante de este estudio es que fíjense que la disminución absoluta fue del 3%. Esto es un parámetro bastante importante de evidencia científica, tal es así de que arrojó de que solamente necesitamos tratar 31 pacientes para evitar un evento de lo que analizó el estudio, que fue mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. Como vimos anteriormente, la hospitalización tiene un impacto negativo muy importante. Y en el punto final secundario de la insuficiencia cardíaca, que eran las siguientes hospitalizaciones o el acudir a un servicio de urgencias por un síntoma agudo de falla cardíaca, fíjense de que también con el Emperor, con la empagliflozina, demostró una reducción significativa. Tal es así de que un 21% de reducción del punto final primario, de un 27% de reducción del punto final
secundario, y también vemos de que el criterio de valoración, como se habló en la primera charla, de la disminución del declive de la función renal, se daba en beneficio con este fármaco. Un año después, el Deliver, que analizó a la dapagliflozina en la falla cardíaca preservada, demostró exactamente las mismas características con el mismo punto final combinado de falla cardíaca, de mortalidad cardiovascular e internaciones por insuficiencia cardíaca, y vemos de que se encontró un 18% de reducción de este punto final primario y también fue significativo para la dapagliflozina. Tal es así de que, como ustedes saben, en el 2021 fue la guía europea de falla cardíaca, pero tuvo que hacer un update en el 2023, y esta es la última guía del 2023 que nos dicen de que tanto la dapagliflozina como la empagliflozina es recomendación 1A para todos los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada. Y eso cambió mucho, todos lo manejamos. Fue el primer fármaco que demostró realmente, o el primer grupo farmacológico que demostró beneficio. Entonces lo que se intentó es buscar qué otro pilar podríamos encontrar para el tratamiento de la falla cardíaca. Y eso el año pasado con mucha satisfacción todos los cardiólogos vimos de que se presentó en la Sociedad Europea, en el Congreso Europeo de Cardiología, el estudio Fine Hearts, en donde la finerenona, un antagonista de los receptores mineralocorticoides no esteroideo, demostró justamente de que generó una disminución significativa del punto final primario en los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada. Y fíjense de que no solamente el punto primario, sino que el empeoramiento de la falla cardíaca fue muy favorable a la finerenona, y tal es así de que cuando analizamos, fíjense de que fue significativo para el punto primario de empeoramiento de falla cardíaca y mortalidad cardiovascular, pero así también fue significativo para los eventos, no solamente los primarios, sino que los eventos recurrentes de falla cardíaca. Tal es así de que es muy probable que se tenga que hacer una nueva actualización de las guías para decirnos que ya tenemos dos pilares de tratamiento en digamos, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. No voy a decir mucho ya que se habló bien de esto. El estudio STEP también demostró a la semaglutida, pero esto eran pacientes con insuficiencia cardíaca preservada y obesidad. Tendrían que tener como criterio de inclusión un índice de masa corporal, digamos, mayor a 30. Y el problema acá con la semaglutida es que se analizó puntos de calidad de vida, no tanto de internaciones y disminución de mortalidad cardiovascular. Pero cuando analizamos calidad de vida, esto es algo importante que tenemos que, digamos, poder proveer a los pacientes. Y fíjense que el cambio en el cuestionario de Kansas y el cambio no solamente en el peso, sino que también en el test de la caminata, que fueron los puntos que analizó el STEP con la semaglutida, le fue muy favorable a favor. Por lo cual, en ese fenotipo que vimos, que es la falla cardíaca con obesidad, no hay ninguna duda que la semaglutida entra como parte del tratamiento. Capaz, ahí es donde tenemos que debatir si, al ser una medicación cardiovascular, también tendríamos que traspolar al resto. Ya hay, de hecho, estudios que vamos a ver que también analizaron un poco esto. Y fíjense, este el dato que me gustaría que retengan. Fue significativo a favor de la semaglutida para el cambio en el test de la caminata de los 6 minutos en 20 metros. 20 metros fue significativo, recuerden ese número, perdón. Y después sale este estudio que creo que es algo que siempre tenemos que analizar, lo que es el estudio SELECT, que evaluó, fíjense, pacientes sin diabetes, con obesidad y que tenían una enfermedad cardiovascular, pero no necesariamente falla cardíaca. Tenían que tener una enfermedad cardiovascular y se comparó semaglutida versus placebo, pero se separaron porque casi un 30% de los pacientes del SELECT tenían falla cardíaca. Entonces se hizo el análisis de dos tipos de puntos finales combinados ambos. En el grupo A, que es el de la izquierda, vemos de que es el punto final de mortalidad cardiovascular, infarto no fatal, stroke no fatal. Y fíjense los pacientes con falla cardíaca, que son las dos líneas superiores, la semaglutida fue tremendamente superior, tal es así de que se detectó un 28% de reducción en este punto final en los pacientes con falla cardíaca preservada. Y cuando analizamos a la derecha el punto final
digamos, el segundo punto final combinado, que era así ya hospitalizaciones por falla cardíaca, rehospitalizaciones y acudo a las urgencias. Fíjense, los pacientes con falla cardíaca nuevamente en las dos líneas superiores se separaron significativamente a favor de la semaglutida, por lo cual realmente probablemente también tendríamos que hacer otra actualización para decir de que los análogos GLP-1 tienen una cabida en el tratamiento. Y también el año pasado el estudio Summit con la tirzepatide evaluó de que justamente la disminución comparando la tirzepatida de empeoramientos de falla cardíaca fue, como vimos, una reducción significativa a favor de la tirzepatida, incluso más que incluso la semaglutida, y analizando puntos importantes como disminución de las hospitalizaciones. Ya para ir terminando, recuerden de que el sacubitril valsartán en el Paragon no le dio mucho y todavía seguimos debatiendo si realmente existe una cabida para el sacubitril valsartán dentro del tratamiento de la falla cardíaca. Y fíjense, este es un trabajo que se publicó hace no mucho tiempo, en donde compararon los dos trabajos de sacubitril valsartán, que es el Paraglide, que fue un trabajo más chico, que su punto de final era solamente reducción de los biomarcadores del NT-proBNP y le dio positivo, y el Paragon, que fue el estudio pivotal que trató de introducir, que no le fue muy bien, pero cuando analizamos todo este grupo de pacientes, fíjense de que en el punto final primario de empeoramiento de falla cardíaca y mortalidad cardiovascular, realmente hay una tendencia muy positiva al sacubitril valsartán, y fíjense de que cuando metemos más pacientes y cuando se ven más eventos esperados en el grupo placebo, fíjense cómo en todos los participantes ya hubo un 22% de reducción y sí llega a la significancia. Y esa significancia principalmente se ve como en el medio, en la fracción de eyección hasta 70. Fíjense de que el intervalo de confianza se aleja de la unidad, o sea que es significativo, por lo cual de vuelta nos hace pensar si realmente esta molécula tiene una cabida en el tratamiento de la falla cardíaca preservada. Parecería que sí por estos, digamos, resultados. Estoy en 20 minutos, así que solamente dos palabras respecto a la rehabilitación. Este es un trabajo que lo vamos a tener que buscar dentro de poco, el rehab. Se analizaron todos los pacientes con falla cardíaca y fíjense de que en todos los puntos, incluso comparando tanto falla cardíaca reducida como preservada, fíjense en la caminata de los 6 minutos. Para la preservada le fue mucho mejor. Vemos allá a la derecha incluso cuánto, 40 metros, más de lo que le dio la semaglutida. Y cuando analizamos puntos de calidad de vida como el criterio de Kansas, el cuestionario, también a la rehabilitación le fue mucho mejor. Tal es así de que este trabajo, el rehab, ahora se está en curso, se espera que termine para el 2028, específicamente en pacientes para falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Así que para finalizar, decir que la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada. Esta tiene una alta morbimortalidad a pesar del tratamiento de las comorbilidades, que era lo que nos decían las guías anteriores. Hoy día ya tenemos, o sea, siempre representa un desafío diagnóstico porque podemos necesitar hacer muchas más cosas para llegar al diagnóstico. Existen varios fenotipos de presentación y es clave el reconocimiento. Existen dos pilares para todos, que es los inhibidores de SGLT2 y la finerenona, pero hay muchos otros pilares que no son fijos y depende de que nosotros busquemos, por ejemplo, el fenotipo de obesidad, el etcétera, etcétera, para tratar de darle el beneficio a estos pacientes. Así que muchas gracias, espero no haberla aburrido. Muchas gracias, doctor. Realmente tuvimos tres presentaciones de lujo. Vamos a cerrar con un caso clínico que vemos todos los días y vamos a aprovechar la presencia de un nefrólogo también. Bueno, bueno. La verdad que traje un caso clínico que es lo que solemos ver a diario. Es un caso clínico donde nosotros en este caso acudimos como interconsultores y donde todo lo que estamos viendo en la charla nos quedamos un poco cortos para esta clase de pacientes, ¿verdad? Una paciente de sexo femenino de 72 años de edad con
pluripatológica, varias patologías base, diabética, tipo 2, diagnosticada hace más de 20 años e insulino dependiente. Hipertensión arterial de larga data, pero que actualmente en tratamiento regular, em, enfermedad renal crónica estadio 5, nefroangiosclerosis hipertensiva probable, anúrica la paciente, tratamiento hemodialítico trisemanal desde hace un año, diálisis por catéter y hace 4 días pasó un catéter tunelizado. La obesidad grado 2 con un índice de masa corporal de 36, una anemia por trastornos crónicos secundarios de la enfermedad renal crónica, un hiperparatiroidismo secundario manejado recientemente con suplementación, vitamina D. Y el cuadro que motivó la consulta, la paciente refirió a un cuadro de 48 horas de evolución, de tos inicialmente seca, que posteriormente se torna productiva con expectoración. Cuadro se acompaña de sensación febril, empeoramiento de la disnea habitual, pasando de una disnea moderada de esfuerzo a presentarse en el reposo, negando dolor torácico y refiriendo que su última sesión de hemodiálisis, que fue hace 24 horas, no pudo completar el periodo habitual por un cuadro de hipotensión arterial. La paciente ingresa a vigil, consciente, una disnea marcada, con los siguientes signos vitales al ingreso: una presión arterial de 145/83, una frecuencia cardíaca de 102, frecuencia respiratoria de 26, saturación de oxígeno 91, aire ambiente, una temperatura axilar de 37,8. En el área cardiovascular, un ritmo irregular, un soplo sistólico 3/6, enfoco mitral, una taquifigmia, asincrónico en el área central, ingurgitación yugular positiva. En el área respiratoria, crepitante en ambas bases, hasta campo medio, un abdomen no doloroso y un edema en ambos miembros inferiores o de 2 cruces. A todas sus patologías, a su ingreso se suma una fibrilación auricular, se le hace una radiografía de control de ingreso protocolar y llamaba la atención una condensación en base derecha. Se le hace un laboratorio de control donde la hemoglobina se encuentra en 8,3, un hematocrito de 26,3, unos glóbulos blancos de 22.200, neutrófilos de 90, en 5% en banda, una PCR de 104,8, una glicemia de 103, una urea de 201, una creatinina de 12,9 que arroja un clearance de creatinina por cerca de EPI de 3, sodio de 134, un potasio de 6,7, un bicarbonato de 11,2, un ProBNP de 21.300, troponinas 2 sin una cura significativa, elevación de la bilirrubina total y de las enzimas hepáticas, una fotosalquina 512, serología viral que se le pidió porque evidentemente iba a entrar a diálisis, venía a otro servicio, y un calcio de 7,8. Se le hizo una ecocardio de control prácticamente cerca del ingreso, una aorta de 32 no dilatada, una aurícula izquierda de 40 con un área de 25, un ventrículo izquierdo no dilatado 42/28, una fracción de eyección preservada 62%, septo y pared posterior de 15/14, sin trastorno de la motilidad. Aparte de eso, una vena cava inferior dilatada, un colapso inspiratorio menor al 50%, un pericardio sin derrame. Al Doppler, una regurgitación mitral leve, una prima de 24, una presión capilar pulmonar de 32, a nivel aórtico una regurgitación leve también, y tricuspidio nos arrojó después una presión pulmonar de 38. Entonces, a este paciente, con todos los datos que teníamos, aprovechamos y le ponemos en la calculadora el score, sumando una probabilidad de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada del 98,9%, indiscutible con respecto a eso. Y como interconsultores vemos qué podemos hacer y nos vamos a los pilares de tratamiento para la insuficiencia cardíaca con FI preservada. Decimos que tenemos los ISGLT2, que tenemos que darle a todos, los diuréticos para tratar la congestión, los ARNI, que están prácticamente nos va un poco más a favor, los GLP-1, porque hay una obesidad también, y la finerenona, que entra dentro de nuestro tratamiento. Ahora, a nuestra paciente, de estos pilares, ¿qué le podemos dar? Bueno, el Emperor Preserve nos dijo de lo que era el ISGLT2, pero nuestro CKD de pie de 3 no le podemos dar. Los diuréticos manejo de la sobrecarga, le podemos hacer furosemida, pero la paciente es anúrica. El ARNI, con nuestro Paragon y con el estudio, bueno, se puede usar, pero con precaución. Un poco complicado. Los GLP-1, el STEP mostró beneficio, pero usar evidencia limitada. Y la finerenona, con ese clearance tampoco podemos dar. Entonces, dentro de todo esto, nos quedamos con una interconsulta donde, ¿qué le respondemos al médico que te hace la interconsulta, ¿verdad?
Básicamente sí, ¿verdad? Entonces, en los diagnósticos, una neumonía intrahospitalaria, una insuficiencia cardíaca, una FE preservada, una fibrilación auricular, una enfermedad renal crónica estadio 5, hipertensión, diabetes tipo 2, anemia, obesidad, sospechamos que la infección fue la que descompensó un poco más su insuficiencia cardíaca más su sobrecarga de volumen es lo que nos llevó a la fibrilación auricular, que se nos agregó como, o sea, como una patología más para esta paciente. Y bueno, ¿y qué le podemos decir a esta paciente? Iniciamos tratamiento antibiótico, empezamos por la infección, que fue lo que primero nos descompensó. Optimizamos la hemodiálisis, le llamamos al nefrólogo y le pedimos que nos optimice un poco más, le mandamos la cartita que nos solicitó. Optimizamos la hemoglobina, la paciente pues está en un cuadro de anemia importante. Una vez superado más el cuadro de la sobrecarga y lo que sería también el cuadro infeccioso, bueno, iniciamos beta bloqueante para manejar la frecuencia dentro de un cuadro de fibrilación auricular y podemos darle. Y después ya se da con una anticoagulación ajustada a clearance por el riesgo trombótico elevado de la fibrilación auricular. Es un paciente que vemos a diario, vemos con mucha frecuencia, seguramente en los hospitales donde hay centro de hemodiálisis, nos toca encontrarnos con este problema porque te vas como interconsultor con ganas de dar alguna ayuda y terminas bloqueando todos los pilares que podíamos llegar a tener. Así que básicamente quería traer este caso porque no encuentro demasiado a favor ni cómo ayudarle y tampoco en las charlas se tocó demasiado, no hay demasiada evidencia como para tocar eso. Así que, Acá tenemos. Sus laboratorios, ponemos un poco. Bueno, generalmente, realmente con esta paciente, toda la medicación que mostraste es muy linda, pero no va. La anuria hace que no, diuréticos no. Los inhibidores GLT2, aunque AME, tampoco, que diuresis residual tiene el paciente ninguna. Y nos queda la hemodiálisis diaria. O sea, esta paciente tiene que tener hemodiálisis diaria. No hay de otra. Hay que tratar de descargarle lo más que se pueda. Y con eso tal vez mejoraría, evidentemente, la insuficiencia cardíaca congestiva. Desde el punto de vista de la hemoglobina, habrá que pedirle un porcentaje de saturación de transferrina, que eso sí, ahora también ustedes los cardiólogos están muy en boga pidiendo eso. Entonces, el porcentaje de saturación de transferrina, la ferritina, un guayaco y un coproparasitológico, ácido fólico, vitamina B12. Y por otro lado también la paratormona. Es cierto, tenía un hiperparatiroidismo secundario en teoría, pero hay que ver realmente cuánto es de PTH lo que tienen porque es multifactorial probablemente esa anemia. Entonces también, en síntesis, falta mejor dializar y falta que un nefrólogo le vea. muchas gracias. Gracias. Queríamos invitar a los panelistas, el doctor Federico Cabral. Es especialista en medicina interna y cardiología clínica, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, médico de servicio de cardiología del Hospital Nacional de Itagua, el doctor Guillermo Oviedo, médico especialista en cardiología, ex jefe de servicio de la Unidad Coronaria y de Servicio de Cardiología del Hospital Central de IPS, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hola, hola, sí. Bueno, yo soy más viejo, voy a empezar, Federico. No, no, más viejo. No, realmente yo celebro esta reunión, presidente, que hayamos podido convocar a varias especialidades. Este es un tiempo que estamos pasando en realidad nosotros los cardiólogos y por qué no las otras especialidades. Un tiempo especial porque nos damos cuenta que se habla mucho del cardiometabolismo, se dan cuenta que se está hablando mucho de la obesidad últimamente. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una entidad demasiado frecuente. Para quienes hacemos consultorio, la mayoría de nuestros pacientes, la primera pregunta que le preguntamos al paciente es, ¿cuál? ¿Tiene yucua? ¿Se cansa? ¿Tiene cansancio al caminar? ¿Verdad que es así? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Miramos la ecocardio. Y en la ecocardio nos fijamos la fracción de eyección, ciertamente los no cardiólogos y los cardiólogos vemos algunas otras cositas más, ¿verdad? Pero ciertamente este es un momento donde la obesidad está apareciendo como una estrella del momento, ¿verdad? Que es decir, la obesidad. Y la obesidad, fíjense que no es índice de masa, porque es un gran engaño que, si bien que todos los estudios que nos mostraron acá, Manu, Liz, hablaban de los estudios que hablaban hablan índice de masa 37 y empezaban a hacer tratamiento, 30, 27, 30 y más ya, a partir de ese punto de corte.
hay pacientes pesocas grandes que vos le haces peso de estatura y de repente te encontrás un índice de masa de más de 30 y no es obeso. ¿Verdad que es así? Entonces, una realidad es ahora que lo que tenemos que pensar, teniendo estas moléculas maravillosas que están apareciendo, y que no son precisamente para bajar de peso, porque mucha gente está empezando a querer aplicarse el inyectable para bajar de peso, ¿verdad? Así que, chicas, no es así el asunto. Entonces, lo que tenemos que hacer, a quién indicarle y cuándo indicarle. Y cómo hacer el diagnóstico de este paciente que necesita un fármaco para mejorar esa insuficiencia cardíaca. Yo he escuchado, he leído, miré algunos comentarios de colegas que hablan que nosotros los cardiólogos y los no cardiólogos tenemos que volver a recuperar el centímetro. ¿Por qué centímetros? Medirle la circunferencia abdominal y hacer los índices de circunferencia abdominal, índice cadera, cintura, cintura, estatura. Y hay unos valores, unos indicadores que nos van a orientar si este paciente realmente va o no va a necesitar de utilizar estas nuevas moléculas, ¿verdad? Porque las nuevas moléculas inyectables que ya se están usando en Brasil, inclusive vía oral, ya viene. El problema que es la disponibilidad, esto es el 1% es lo que se absorbe, el resto se elimina. A diferencia del inyectable que al 90% sí se absorbe. ¿Ya? Entonces, este es el momento que nosotros tenemos que empezar, los que hacemos cardiología, los que hacen medicina interna, eh, saber cuándo indicar, en quién indicar estos fármacos, ¿verdad? ¿Cuál es el momento que tenemos que indicar un fármaco de esta molécula? Entonces, yo creo que acá está el presidente, está Manu, que por ahí podemos tratar de cerrar y hacer una orientación para todos para los que hacemos consultorio, cómo manejar el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada sobre todo. Recuerden que aquellos que tienen más del 60% parecería ser que no les beneficiaría mucho el sacubitril. Eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. La fracción de eyección más del 60% parecería. Porque hablo de esto porque muchas veces miramos la fracción de eyección, ¿verdad? Así que, mano, excelente la ponencia, Liz, todos los colegas brillante y le felicito. Y paso la palabra al doctor Cabral. Hola, hola. Antes que nada, también agradecer, buenas noches a todos, agradecer la invitación a la doctora Karina por la invitación para esta noche. Me siento feliz y honrado de estar aquí presente. Lo bueno de todo esto, lo que se me queda, lo lindo que se me queda, es que también me ayuda a repasar el esquema mental que tengo en el consultorio y seguir ahincando en lo que sería la prevención cardiovascular, ¿verdad? Estimular, ahincar todavía al paciente, promover lo que es la prevención cardiovascular, el estilo de vida, la dieta, el manejo del sedentarismo, atacar el sedentarismo, actividad física. Hay que indicar, eso es un remedio más. Ningún remedio por sí solo va a hacer el efecto si no se le ayuda. Como suelo decir a los pacientes, uno se dobla la rodilla y está tomando analgésicos, antiinflamatorios, pero también tiene unas medidas terapéuticas no medicamentosas que son tal o cual efectivas. Bastón o muleta, hielo local, apósitos fríos, vendaje. No son medicamentos, pero también ayudan al tratamiento. Lo mismo como el ejercicio, la dieta, la prevención cardiovascular en el amplio sentido de la palabra, como ya venimos diciendo. Si no se hace eso, el tratamiento está incompleto. Si no se, hoy el paciente por decir una manera, no salió a hacer su ejercicio, no comió bien y hoy faltó un comprimido más en su tratamiento. Para el doctor Manuel Castillo, ya que habló muy bien de una molécula que yo creo que se va a venir, quiero saber qué él piensa sobre el uso de la finerenona en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si bien están dos estudios también muy importantes como el Fidelio o el Fígaro, que demostraron que sus resultados fueron muy robustos en cuanto a el reingreso por empeoramiento cardiovascular, insuficiencia cardíaca, inclusive muerte cardiovascular. A ver qué piensa, si considera que va a ser el próximo pilar que va a estar presente en las guías de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, sin lugar a duda la respuesta corta es sí. Categóricamente la finerenone en todo el espectro, incluso hasta 25 de clearance se utilizó en el FINE-HEART y le dio beneficio cardiovascular significativo a todos los pacientes con falla cardíaca
y fracción de eyección preservada. Así que yo considero de que se va a hacer un update en las guías sin lugar a dudas. También con los análogos GLP-1. Ahora, no sé si solamente al fenotipo de obesidad, ahí es donde hay un debate interesante, pero la finerenona yo creo que no hay ninguna duda que va a tener una aparición en la siguiente guía como recomendación mínimamente 1B o capaz 2AB, pero seguro lo van a poner bien claramente a favor para el uso en todos los pacientes con falla cardíaca. Yo quería aprovechar que tenemos otras especialidades y hacer una pregunta. Así como el doctor, a mí también me apasiona mucho lo que es el trasplante, ¿verdad? Y trabajo muy de cerca con lo que es trasplante renal. Vemos muchos pacientes, que preparamos muchos pacientes para trasplante renal. Y lo que a mí me toca ver muchas veces en consultorio es realmente cómo se cumple la ley de Frank Starling en los pacientes renales, ¿verdad? Especialmente cuando esperamos mucho la diálisis. A veces tenemos pacientes que están 2, 3 años en lista de espera. Empezamos con una fracción de eyección conservada y después de 2, 3 años ya nos vamos a una fracción de eyección reducida, lo que vemos siempre en consultorio por la hipervolemia que tienen los pacientes y cómo nos cuesta muchas veces controlar bien la diálisis, controlar bien los líquidos, restringimos mucho los líquidos, nos peleamos con los líquidos y después de 2, 3 años tenemos una fracción de eyección baja que muchas veces lo saca de la lista, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, sabiendo que usted también se dedica al trasplante renal, su opinión con respecto a nuestra espera realmente. Sabemos que hay campañas ya de concienciación para todo eso, ¿verdad? Pero realmente hay como una línea después de 2 o 3 años que los pacientes cae la fracción de eyección y cómo podemos mejorar eso. Bueno, realmente para mejorar eso es educación, no hay de otra. Lastimosamente cuando hablamos con el INATO, cuando hablamos con los referentes, ¿no es cierto? Sí, sabemos que es la educación, pero nos cuesta. Y con respecto a la parte de diálisis, realmente es muy complicado y complejo porque no solamente implican los factores de riesgo del paciente, ese acceso vascular que tiene el paciente a veces también se complica, porque es cierto, tiene una buena fracción de eyección, pero unas venas desastrosamente malas, que lastimosamente venimos con muchos catéteres encima, que ya cierran los accesos vasculares y que una fístula a veces se complica. O sea, realmente para mejorar todo lo que es la tasa de trasplante, tendríamos que mejorar primeramente cómo estamos dializando y me van a tipo muñeco vudú, seguramente voy a terminar después, ¿verdad? Con los nefrólogos, pero tenemos que mejorar realmente algunos aspectos de eso. Y ahí tener un paciente para trasplantar. Pero antes de eso, nuevamente pasa por el consultorio. En esos 12 minutos que tenemos, ahora teníamos que hablar también de concienciación, porque pasa, mira, tengo una paciente, ¿verdad? Estudio universitario, cuando eso yo estaba siendo residente de nefro todavía, y le digo, ¿y el trasplante? No, me van a coser todo mal y ¿para qué yo voy a donar si después voy a terminar todo mal cosida? O sea, imagínate, una persona con titulación universitaria piensa eso, ¿qué sería, verdad? Alguien que lastimosamente no tuvo los accesos y los recursos. Entonces volvemos nuevamente a la base, educación, no hay de otra. Comenzamos nuevamente de abajito y eso aplica para todo. Es complicado. Yo quería hacer unos comentarios sobre los GLP-1 y como decían ustedes, de elegir los pacientes para el uso de los agonistas de GLP-1, los agonistas de GLP-1 HIT, como la tirzepatide y la semaglutide. Realmente quiero decirles que estamos en la era dorada del tratamiento de la obesidad, la diabetes, la prediabetes. Y posiblemente dentro de 20 o 25 años los estudiantes de medicina van a ver como historia en la medicina tanta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque pretendemos que por fin que tenemos algunas drogas y otras que están a punto de salir, están en el horno, que tienen realmente una función suficiente como para disminuir el peso en un 20% y sabemos ahora que el tratamiento de la obesidad es un tratamiento crónico, ¿verdad? Que tiene que ser hecho por toda la vida y que en realidad la cantidad de pacientes que son merecedores de esta terapia es realmente gigantesca y que es más noble de lo que pensamos en realidad, ¿verdad? Si bien necesitan una indicación médica, de verdad, habría que utilizarla en todos los pacientes que cumplan los criterios. Y, por ejemplo, un índice de masa de 27 sin que tenga prediabetes incluso. O sea,
hay que ser un poco generoso con el paciente porque de verdad los beneficios que vemos y a largo plazo los beneficios que se van a ver con el uso de los GLP-1 o la tirzepatide o los que vendrán prontamente van a hacer que estas cosas no se vean tanto, probablemente. Y Paraguay es una isla en Latinoamérica y en el mundo, porque tenemos la ley que permite que se usen copias sin pérdida de la patente, con incluso niveles de precio muchísimo menores que en otros lados. Entonces, no descartamos, por supuesto, la dieta, el ejercicio y todo lo demás, pero la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad recurrente y necesita también tratamiento farmacológico. Entonces, mi mensaje es no seamos nosotros el bloqueo al uso de estas drogas en personas que se pueden ver beneficiadas por ellas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Comentario. Muy interesante las charlas. La doctora Balinotti habló de insuficiencia cardíaca y diabetes, que me parece un tema apasionante. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vemos los fenotipos que aparecen en los pacientes diabéticos, que la mayoría son el 70%, son con fracción de eyección preservada y son hipertróficos, ¿verdad? Y ya tiene presiones llenado aumentada, aurículas dilatadas. El otro 30 son los ya dilatados, ¿verdad? Pero nosotros cuando vemos eso, ya estamos llegando tarde. Ahí allá hay hipertrofia. Nosotros vemos pacientes que son diabéticos, pero no son hipertensos. Y le encontramos con hipertrofia en el laboratorio de eco, ¿verdad? Y nos llama la atención, no, no, yo no soy hipertenso, soy diabético. Y le ve una hipertrofia de aquellas, y ese paciente lo que tiene realmente es fibrosis. Tiene mucha fibrosis en el miocardio. Y el paciente está en insuficiencia cardíaca. El tema es que nosotros ya llegamos tarde cuando hacemos ese diagnóstico. Nosotros tenemos que llegar en aquel paciente que no tiene hipertrofia, pero ya comienza a tener lesión por la diabetes. Y lo primero que se altera son las fibras longitudinales. Eso es algo que los cardiólogos tenemos que tener bien en mente. Lo primero que se altera son las fibras longitudinales. Entonces, cuando hacemos un estudio en pacientes diabéticos y los propios endocrinólogos, cuando le piden un ecocardiograma a los pacientes diabéticos, tenemos que evaluar esas fibras primerito, porque ahí, y lo evaluamos por strain o lo evaluamos por MAPSE que hacemos los cardiólogos en el día a día en nuestros estudios cardiológicos, ¿verdad? Porque cuando está alterado eso, al diabetólogo le tiene que llamar la atención y duplicar su tratamiento, digamos, exigir más en el tratamiento al paciente diabético porque es reversible. No hay fibrosis, no hay nada. Y el paciente vuelve otra vez en esa escalada que está haciendo, baja otra vez a lo normal inclusive antes que aparezca la disfunción diastólica, y inclusive hay que hacerle un estudio, como dijo Manuel, de ecoestrés diastólico, porque llegamos mucho antes que la hipertrofia. Por eso es que yo me encanta estas reuniones donde hay endocrinólogos que para hablar así de lo que deberían ellos buscar, ¿verdad? Cuando piden un estudio cardiológico y no esperar encontrar ya la hipertrofia, porque ahí realmente ya estamos con fibrosis y ya la reversibilidad es mucho menor, doctora. Así mismo, doctor, y sobre todo yo realmente admiro que nos juntemos y sería muy ideal que nos juntemos más a menudo porque nosotros no sabemos mucho. Hace poco le dije al doctor Castillo, yo no sé ni cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y me dijo, algunos de nosotros tampoco sabemos. Entonces, entonces, realmente todos tenemos que seguir estudiando. Muchas gracias por la invitación. Hola, yo hago una preguntita rápida para terminar. Antes que nada, me gustaría felicitar a todos los que dieron la charla, porque la verdad que fueron tres charlas maravillosas, ¿verdad? Yo no sé, hace cuánto no disfrutaba de la presentación de todos los exponentes. Eh, me, me, a mí acá en Paraguay me da la impresión de que la población paraguaya siempre es un poco diferente al resto de lo que vemos nosotros en los grandes estudios. Claramente cuando siempre le digo a la gente, para mí que acá en Paraguay somos un poco diferentes al resto del mundo, ¿verdad? Pues nosotros en antiagregantes, claro, cuando tenemos que poner los antiagregantes
y en el resto del mundo se usa ticagrelor, prasugrel. Acá en Paraguay le ponemos ticagrelor a la gente y tienen hematomas, sangran. Me parece que son diferentes. Ponemos empaglifosina que tenemos que ponerle a todo el santo mundo y lo sabemos perfectamente. Nos llenamos de infección urinaria, complicaciones renales. Para mí, no sé, para mí que somos diferentes. Entonces, a la doctora Balinotti le pregunto, con la tirzepatide o con la semaglutide, eh, ¿qué tenemos que tener o qué ves vos que estás todo el tiempo poniéndole a estos pacientes y que claramente fuiste muy enfática en que tenemos que usarlo cada vez más? Entonces, yo ya estoy esperando que vamos a ver con la semaglutide y con la tirzepatide en nuestros pacientes. En la vida práctica decís, En la vida yo, práctica, en el día a yo día. tengo esa impresión que vos decís, nosotros somos distintos. Por ejemplo, en el cáncer de tiroides nosotros evolucionamos mucho peor que en los trials, por ejemplo. Pero esto me interesa mucho decirle, ¿cuáles son las contraindicaciones para el uso de los agonitas de GLP-1 y HIP? El antecedente del paciente que tenga pancreatitis, que haya tenido pancreatitis de cualquier causa, es sí ya una contraindicación. El hecho que tenga una litiasis biliar, sobre todo las microlitiasis, también es contraindicación, ¿verdad? Entonces, primero sacarle la vesícula y después. Y finalmente, el cáncer medular de tiroides, que no es un cáncer muy frecuente en Paraguay, tiene una ascendencia genética muy importante y en otros países es más frecuente. Eso sería la contraindicación. ¿Qué vemos con los pacientes? Con la tirzepatide vemos menos efectos colaterales que con la semaglutide y que con la liraglutide, en ese orden. ¿Y cuáles son? Generalmente con la tirse solamente náusea y asco por la comida, bajan de peso hasta casi un 25%. Realmente es increíble el efecto. Con la semaglutide lo que más vemos es el estreñimiento y un poco de náuseas. Y con la liraglutide, estreñimiento, náuseas y un poquito más de malestar. Pero en general son drogas muy manejables. Lo que hay que hacer siempre es el inicio progresivo y no subir si no hace falta subir. Porque el efecto de protector cardiovascular, renal, es independiente a la dosis. El efecto del peso sí es dependiente de la dosis, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros tenemos pacientes que estamos, por ejemplo, digamos, 2,5 de TIRSE, a las 4 semanas subimos a 5 y ustedes le vuelven a ver entre la sexta y octava semana y ven que perdió 4 a 6 kilos de peso y les conviene no subir. ¿Por qué? Porque si subimos esa dosis, lo que puede haber es que creemos una litiasis biliar, porque recuerden ustedes que si hay una pérdida de peso más rápida de 4 a 6 kilos en menos de 30 días, es más frecuente la aparición de litiasis biliar. Entonces ahí estabilizar la dosis, cuando el paciente haga una meseta, ahí recién subir. Y de paso no usamos toda nuestro arsenal muy rápido, ¿verdad? Pero en general, realmente van a verse muy contentos, a veces sorprendidos por los efectos de estas drogas. Doctora, te escuché decir en la charla que era de por vida, ¿puede ser? Sí, Porque nosotros los cardiólogos tratamos de no darle un tiempo definido y le bajamos otra vez pues la dosis. no, no, no. En realidad, si hacemos para el tratamiento de la diabetes, es crónico. Y Sí. la obesidad es una enfermedad crónica y vamos cambiando el paradigma actualmente. De hecho, todos los diabetólogos y endocrinólogos, nuestra meta actualmente es primero tratar el peso. Y el peso o sea, la obesidad es una enfermedad neuroendocrina crónica, progresiva, y no se olviden de que es progresiva. Si ustedes no hacen nada hoy, el paciente va a subir 4 kilos para dentro de un año, en un promedio entre 3 y 4 kilos en el siguiente año y así sucesivamente. No es que el paciente para de bajar. Y hagan siempre la historia del peso y van a ver. Entonces, suspender, y ya hay estudios, lástima que no les puedo mostrar, pero el Sulmón 4, por ejemplo, demostró que si nosotros le damos tirzepatía pónganle, ellos le dieron más de 3.000 pacientes y a la mitad le pusieron después de las 36 semanas placebo y a la otra mitad le siguieron con la dosis de 15 miligramos, se vio que la que se fue a placebo ya empezó a subir de peso y en menos de un año recuperó más del 80% del peso perdido. Y eso que estaban con la misma dieta, el mismo tratamiento de actividad física y todo. Y los que siguieron con la droga siguieron bajando hasta perder casi 25% del peso.
Entonces, una vez más se sostiene que es una enfermedad orgánica que necesita tratamiento crónico de por vida. Sí. Perdón, una pequeña preguntita más con respecto a la tricepatía nuevamente y Sí. perdón que casi te voy a pasar, te pasemos pasar al escenario con todas las preguntas, pero mi universo paciente con respecto al uso de tricepatía no es demasiado grande, evidentemente, comparado con el de usted. Sí tengo muchos pacientes con intolerancia, con náusea y con lo que dijiste, la aberración a la comida. Y mucha pérdida de masa magra también tenemos con estos pacientes y básicamente nuestra masa muscular, promovemos la actividad física, la mejoría de la masa muscular, que va a repercutir en el consumo de oxígeno, que va a repercutir en la sobrevida, que repercute en la calidad de vida del paciente. ¿Cómo en el día a día nosotros podemos paliar ese efecto colateral, por así decirlo, de la medicación, de la disminución de la ingesta proteica, pero los pacientes por el rechazo de alimentos y esa pérdida también termina siendo Peor. Sí. eso. Sí, te entiendo la pregunta. La cuestión es la siguiente. Sí, pero sea cual sea la forma por la cual vos permitas que tu paciente pierda peso, generalmente la pérdida de peso es de aproximadamente 25% de masa muscular magra y el resto es masa grasa. ¿Por qué eso ocurre? Porque el paciente generalmente no hace lo que tiene que hacer, que es una ingesta proteica, excepto los renales, de 1,5 a 1,7 gramos de proteína kilo peso día, ¿verdad? Y si lo hacemos, si lo logramos, entonces el paciente no pierde casi. Pero ¿qué necesitas para eso? Vos necesitas una evaluación de la composición corporal desde el comienzo y después en el seguimiento del paciente para ir ajustando la dieta con respecto a lo que el paciente va haciendo. Eso sería lo completo. Y de hecho, todos los endocrinólogos ahora tratamos de tener nuestro impedanciómetro para ver eso, pero en el hospital es muy difícil lograrlo, ¿verdad? Pero es cierto, es la ingesta proteica en la que nosotros tenemos que insistir muchísimo. Se están preparando estudios se están preparando drogas que ya están en fase 3 casi por salir, como por ejemplo semaglutide con bimagrumab, por ejemplo, ¿verdad? Que son drogas, o sea, el bimagrumab es un anticuerpo monoclonal que hace que se sostenga la masa muscular eh, hasta artificialmente, ¿verdad? Pero sí, con el tiempo van a ir apareciendo drogas que van a tener el efecto de guardar masa y bajar de peso y por otro lado hay algunas que incluso convierten la grasa en músculo. Dios mío, esa es la que queremos. Sí, sí, sí. Doctora, perdón, aquí, doctora. Sí, doctor. Con respecto en el ambiente preoperatorio, en la evaluación del paciente a nivel preoperatorio, Sí, en un paciente que está en planes de una cirugía en el ámbito no digestivo, la cirugía no va a ser en el ámbito digestivo, en las vías digestivas. La suspensión de un ISLGLT2 tantos días previo, 48, 72, 4, 5 días antes, está justificado sabiendo que el paciente, por ejemplo, se operó, por ejemplo, traumatológico, urológico, eh, ¿vale la pena suspender tanto tiempo antes por más que no sea del ámbito digestivo la suspensión del ISLGT2? si es un inhibidor de SGLT2 como la dapaglifosina y la empaglifosina, nosotros hacemos 3 días antes. Pero si es un agonista del GLP-1 o tirzepatide, que es GLP-1 HIP, lo hacemos. Bueno, hace 2 años la indicación era 3 semanas antes. Hace un año, 2 semanas antes. Y hace poco salió uno que era una semana antes. Pero vamos a consensuar en 2 semanas antes. Porque en realidad sí, el vaciado gástrico se enlentece muchísimo. Bueno, los anestesiólogos dicen que generalmente encuentran algún tipo de débito, ¿verdad? Entonces por eso es que se hace eso de la disminución. Y yo sugiero que nosotros sigamos las guías y pongamos 2 semanas antes aproximadamente la suspensión, a no ser que sea una urgencia y en ese caso hay que indicar una ecografía y si hace falta un sondaje nasogástrico. Liz, a mí lo que me preocupa del tema de este uso de tirzepatía y semaglutida es la masificación, ¿verdad? Ahora hay laboratorios que ya organizan fiestas
¿verdad? Invitan a Es gente, influencer. influencer, eso para promocionar la venta de un medicamento. Y no invitan más médicos, pues ya es pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces van al mercado masivo, ¿verdad? Y se está saliendo fuera de control y empezamos a ver efectos adversos, ¿verdad? En Estados Unidos hay varias demandas por miles de millones, ¿verdad? A causa de complicaciones del uso de estos tipos de medicamentos, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que atender un poquito y no. Ahora, el IPS mismo, la licenciada por cola para ir a retirarse Maglutide porque quieren bajar todo de peso y son gorditas, panzonitas, pero el semaglutide es la solución, ¿verdad? Claro, o sea, digamos Doc, que no estoy de acuerdo con las fiestas, ni que los nutricionistas, ni que los influencers, ni que ese tipo de cosas. De hecho, nosotros desde la Sociedad Paraguaya de Endocrinología hemos mandado notas, sendas notas al Ministerio de Salud y a Dinavisa solicitando que sea solo con receta, ¿verdad? Pero eso no sucede. Y recuerden ustedes que el mercado no es Paraguay, el mercado es Brasil y Argentina. Entonces, el borde es la fiesta, ¿verdad? Y sobre el proyecto Diamante, yo quiero defender porque nuestras enfermeras se mueren todas y después piden todo reposo porque se rompieron la rodilla, porque le duele su espalda, porque tienen siempre índice de masa de 38 en adelante. Así que el hecho de utilizar una droga e insistir también con nutricionistas y demás es muy importante. Se le pide todos los pulsos, le hacemos toda ecografía, hacemos todo el seguimiento y tenemos un sistema de medición también de la composición corporal para ese proyecto en particular. No sé si tenemos más preguntas. Realmente muy interesante la charla, podemos quedarnos a discutir horas, pero no era el tiempo. Tenemos un agasajo ahí para todos y vamos a continuar mañana. Esperemos verles a todos.